problema. Muchas veces cometemos el error al momento de plantear el problema, inconscientemente planteamos la solución. Falta del sistema tal. ¿Cuál es la solución de la falta de un sistema? El sistema, ¿no? Entonces, esa no es una buena forma de describir un problema. ¿Correcto? Evitemos colocar la solución en el problema. Alcance, cuáles son los límites de nuestras actividades, de los procesos, de lo que vamos a tratar dentro de este proyecto de solución. ¿Cuál es la meta? Debe ser clara y concisa, debe poderse medir, lo ideal es que sea uno de los indicadores, debe establecer un plazo para cumplirla. En muchas fichas de indicador o formatos de ficha de indicador he visto que definen la meta, pero no es lo mismo una meta para junio del 2013 que una meta para diciembre del 2013. Naturalmente van a ser valores diferentes. Entonces es fundamental que definamos el plazo para el cumplimiento de esa meta. Es más, si nosotros vamos a tener una meta de aquí a diciembre del 2013, es conveniente que tengamos metas parciales. De repente a marzo, a junio, a septiembre y a diciembre. O a enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. De ese modo poder luego tener un mejor mecanismo de control. Debe precisar la fecha de finalización, no solamente cuáles son los plazos en que se deben cumplir, sino cuándo finalizará el cumplimiento de esa meta. Y además la meta debe ser corta, debe ser motivadora. No deberíamos buscar metas que sean imposibles. No podríamos pedir al niño de salto alto cuando tenía 10 años, que su primera oportunidad saltó 1 metro, de pronto subir la varilla a 2 metros. Y que esperemos que en ese mismo mes salte 2 metros, eso es imposible, ¿no? Seguramente los 2 metros lo logró después de varios años, pero poco a poco se va planificando subir la varilla. Supuestos, lo que se busca acá es qué circunstancias, qué cosas, qué hechos deberían ocurrir para que el proyecto realmente se pueda iniciar. Suponemos, por ejemplo, y esto se trata de algo muy común, ¿eh? Implementamos proyectos y creemos que las personas tienen todo el tiempo disponible para ejecutarlos. Eso es un grave error. Es un grave error en organizaciones como las nuestras. Díganme si ustedes no trabajan un promedio de 9 a 10 horas al día. A veces más, ya más todavía. Más aún que ya cerraron el ejercicio de 2013. 2012, perdón. Entonces, si nosotros comúnmente estamos laborando no 8 horas, sino 9, 10 horas, es ilógico que nos asignen un proyecto que se supone nos va a demandar un promedio de 2 horas al día. Si es que no nos liberan de nuestras labores y aceptamos ese proyecto, entonces vamos a terminar trabajando algo de 12 horas al día, lo cual ya es ineficiente. Entonces, un típico supuesto que debería incorporarse siempre en todo el proyecto es que las personas involucradas se liberen parcialmente de sus labores operativas. Si es que ese supuesto no se cumple, entonces se convierte en un riesgo. Si las personas asignadas al proyecto no se liberan a un promedio de 2 a 3 horas al día, el riesgo es que el plazo del proyecto se amplíe o que la calidad del proyecto se vea afectada. Al trabajar todos los días 12 horas, después de 1 o 2 semanas vamos a ser ineficientes. Riesgos potenciales. La definición de riesgo es hechos que podrían darse. No es algo que ya ocurrió, sino algo que podría ocurrir. Y de ocurrir podría impactar, en este caso, en nuestro proyecto. Un riesgo es aquella circunstancia que podría darse y que de darse nos puede impactar. Aquellos riesgos que de darse no nos van a impactar no son riesgos. Ejemplo, y esto es un ejemplo de verdad muy curioso, ¿eh? ¿Qué probabilidad había en el 2007, el 15 de agosto, hay un terremoto en Pisco de 7.9 grados? Baja, ¿verdad? En Pisco de 7.9 grados era baja. Es la razón principal por la cual las construcciones son débiles. Pero ¿qué impacto
tenía en cualquier lugar del país un movimiento sísmico de 7.9 grados. Alto. Y eso es lo que casi nadie consiguió, al menos la gente que construye en Pisco sus casitas de adobe y todo eso. Han habido otros lugares con sismos de similar magnitud y donde no ha habido tanto desastre como en Pisco. En China, en Japón, perdón, hay tantos movimientos sísmicos que más bien sí consideran el riesgo, ¿no? Sus construcciones son 100% antisísmicas, que aunque puede haber un movimiento de 7.5, 7.9, ni siquiera son noticias, porque casi no pasa mucho, no pasa tanto. Aquí en Pisco sí. Fue un riesgo que iba a tener un alto impacto, pero como tenía poca probabilidad de ocurrencia, ni siquiera se tomó en cuenta. Es más, el día de hoy seguimos construyendo bajo ese criterio, ¿no? En cualquier lugar del país podría haber movimiento sísmico, pero de ese nivel es poco probable. Pero no hace mucho venían hablando de que iba a haber un movimiento en Lima de 8 grados y varios empezaron a comprar agua, o en el nuevo también en diciembre, no sé qué iba a haber. Ese es un ejemplo de riesgo, ¿no? Gestionar el riesgo es poder identificar el impacto que pueda dar y la probabilidad de ocurrencia. Cuando combinamos ambos factores podremos ver cuáles son los riesgos más fuertes y cuáles son los más débiles. Bueno, siempre en todo proyecto es fundamental que se definan cuáles son los roles, quién va a hacer qué. Desde el punto de vista de Six Sigma, estos son los roles principales que justamente son los propios de Six Sigma. ¿Quién es el líder del equipo? ¿Quién va a tener el rol de Master Black Belt? Va a ser el principal de evaluar y controlar todas las estadísticas que se hagan. ¿Quiénes son los miembros del equipo? ¿Quiénes son Black Belt si es que se requiere? Reportan este Master Black Belt. ¿Quién es el dueño del proceso? Si ese está involucrado, es altamente probable que el proyecto o la solución no tenga efecto. ¿Y quién es el patrocinador? ¿Quién es el que finalmente va a aprobar el consumo de recursos? Plata, tiempo, tiempo de plazo y tiempo de las personas que van a elaborar en el proyecto. Y van a haber algunos roles secundarios en función del tipo de proceso que estamos desarrollando. Esta es otra herramienta que es el análisis RACI, está en inglés. Son las siglas en inglés de responsable ejecutor, responsable decisor, consultado e informado. Con este análisis RACI podemos definir estos 4 tipos de roles que siempre debe haber en cada proyecto, ¿no? ¿Quién es el que va a ejecutar? ¿Quién es el que va a decidir? ¿Quién es el que se le va a consultar? ¿Y a quién se le va a informar? Y en este análisis RACI se suele hacer un cuadro como este. En el tipo de participación o rol que tiene, qué nombre tiene cada uno de estos roles y qué tipo de responsabilidad va a tener. ¿Va a ser un responsable decisor? ¿Va a ser un responsable ejecutor? ¿Va a ser un consultado o va a ser un informado? Y con esta matriz RACI, que ayuda a complementar el formato PDF, clarificamos la participación de cada uno de los miembros de un proyecto. Este es un ejemplo de PDF, jefe de proyecto, el caso de negocio, la descripción del mismo, la declaración del problema, quiénes son los miembros del equipo y cuál es la declaración del objetivo o la meta que se está buscando. Aquí hay otro ejemplo más de PDF. El proyecto, riesgos, supuestos están por un lado. Incluso aquí se está incorporando una especie de mini cronograma a nivel de fases, no a nivel de actividades. Por acá hay otro ejemplo de PDF. Caso de negocio, problema, objetivo. Un ejemplo más de PDF para una pesquera. Caso de negocio, quiénes son los miembros del equipo, declaración del problema, declaración del objetivo, alcance del proyecto y riesgo y quiénes son los interesados. Se han traído varios ejemplos y además tenemos, este es otro ejemplo más de una financiera. Caso de negocio, declaración del problema, declaración del objetivo, alcance del proyecto, supuestos y riesgos potenciales. En la documentación, en los formatos que les he proporcionado, hay no, falso, eso no les he proporcionado. Yo lo tengo acá. Tengo un formato para PDF y la idea es que elaboren a nivel académico, ¿no?
hasta este punto su PDF para el problema que han analizado con su diagrama causa-efecto. Empiezan a definir el problema, empiezan a definir las posibles soluciones, armar el PDF como tal. Más bien yo lo tengo aquí. ¿Cómo hacemos que lo pasamos por correo? ¿O te lo paso por correo y tú sí lo pones?